¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que la ciencia y la fe coexistan? ¿Qué sucede cuando un matemático de renombre mundial decide abrazar tanto la razón como la fe en Dios? Esta es la fascinante historia de John Lennox, un hombre cuya vida ha sido un testimonio vibrante de que el amor por el conocimiento y la búsqueda de Dios no solo pueden coexistir, sino enriquecerse mutuamente. Acompáñanos en este recorrido lleno de desafíos, momentos inspiradores y encuentros que cambiaron el rumbo de su vida, mientras descubrimos cómo la pasión por la verdad ha guiado a John Lennox en cada paso de su camino. Desde las aulas de Cambridge hasta los debates públicos más icónicos, John Lennox ha defendido la idea de que la fe no es incompatible con la lógica, sino que ambas se nutren mutuamente, y lo hace con una humildad y un espíritu de diálogo que han transformado la vida de muchos. Esta no es solo la historia de un académico, es la travesía de un hombre que ha encontrado en las matemáticas y en la Biblia dos formas maravillosas de acercarse al misterio del universo. Primeros años e influencia familiar. La historia de John Lennox comienza el 7 de noviembre de 1943, en Belfast, Irlanda del Norte, en pleno final de la Segunda Guerra Mundial. Desde el principio, John Lennox estuvo rodeado de un hogar lleno de amor, y sus primeras impresiones del cristianismo fueron tan cálidas como el abrazo de su familia. Sus padres no solo practicaban su fe, sino que la vivían de una forma que inspiraba, haciendo que creer en Dios fuera algo atractivo, no una imposición. El nacimiento de John Lennox fue un milagro para su madre, quien había perdido a 2 hijos antes de él. Esto llenó su vida de un significado especial desde el primer momento, y sus padres lo criaron con un fuerte sentido del respeto hacia los demás, independientemente de las creencias de cada uno. John recuerda vívidamente lecciones poderosas de su niñez, como la vez en que su padre, tras castigarlo con demasiada dureza, volvió y le pidió perdón. Esa muestra de humildad le enseñó que el verdadero liderazgo no tiene que ver con el poder, sino con la capacidad de reconocer los errores y someterse a un estándar más elevado, el estándar de Dios. El ejemplo de su padre fue fundamental. Tenía una tienda en Belfast y, a pesar de las tensiones religiosas de la época, contrataba tanto a católicos como a protestantes. Para él, la religión de una persona no importaba, lo que contaba era el carácter. Esta postura le trajo amenazas e incluso ataques, pero su convicción era firme: todos los seres humanos están hechos a imagen de Dios y merecen ser tratados con respeto. Ese mensaje se grabó en lo más profundo de John y se convirtió en uno de los pilares de su vida. John también fue educado para ser un pensador libre. A los 14 años, su padre le regaló una copia del Manifiesto Comunista. Cuando John le preguntó si lo había leído, su padre contestó: no, pero creo que necesitas saber lo que otros piensan. Así, desde joven, John entendió que el conocimiento no se debía limitar solo a lo que uno creía, sino que había que explorar más allá de nuestras fronteras intelectuales. Trayectoria educativa y primeras influencias. La travesía educativa de John Lennox fue una mezcla de curiosidad, grandes mentores y giros inesperados. Al principio, el joven John se sintió atraído por los idiomas, inspirado por un carismático profesor de latín y francés. Sin embargo, un encuentro casual con un consumado lingüista lo llevó a preguntarse si ese camino era realmente el adecuado. Fue entonces cuando dirigió su atención hacia la ingeniería, y más tarde, hacia las matemáticas. La fascinación de John Lennox por la ingeniería empezó gracias a su interés por las radios. Con solo 16 años, se convirtió en uno de los operadores de radioaficionados más jóvenes de Europa, construyendo transmisores que lo conectaban con el resto del mundo. Este entusiasmo lo llevó a solicitar una beca para estudiar ingeniería eléctrica en la Queen's University de Belfast. Sin embargo, la vida le tenía preparado otro camino. Su director le sugirió que aplicara a Cambridge para estudiar matemáticas, ya que las ciencias como la física y la química no se enseñaban al nivel requerido en su escuela. John Lennox aceptó el desafío, aun cuando la preparación que recibió no era la más moderna. Cuando llegó a Cambridge en 1962, descubrió que el mundo académico era ferozmente competitivo. Aquí no bastaba con ser un buen estudiante de matemáticas, estaba rodeado de algunas de las mentes más brillantes del mundo. Tuvo que esforzarse al máximo para estar a la altura, pero Cambridge también le ofreció algo más que desafíos académicos, le brindó la oportunidad de expandir su fe y ponerla a prueba en un entorno diverso. En Cambridge, John Lennox se unió a la Cambridge Intercollegiate Christian Union, un lugar que se convertiría en el epicentro de sus exploraciones espirituales. En una de sus primeras conversaciones, alguien le comentó irónicamente que todos los irlandeses creen en Dios y siempre están peleando por ello.
En lugar de ofenderse, John Lennox tomó esta oportunidad para profundizar en los puntos de vista ateos, buscando amistades con personas de diferentes creencias para entablar un diálogo honesto. Así fue como, años más tarde, uno de sus amigos más brillantes, un agnóstico, le confesó que había decidido confiar en Cristo. Esta experiencia le mostró que el diálogo genuino, lleno de respeto y amor, podía cambiar vidas. Vida académica y matemáticas. El viaje académico de John Lennox fue mucho más que una serie de logros matemáticos, fue un terreno fértil donde la fe y la ciencia se encontraron y florecieron. John Lennox ha publicado más de 70 artículos académicos en matemáticas, particularmente en la teoría de grupos, un campo abstracto y complejo. Junto a destacados colegas, exploró los misterios de los subgrupos subnormales y grupos solubles infinitos, profundizando en el corazón de las estructuras matemáticas. A través de libros como The Theory of Subnormal Subgroups en 1987 y The Theory of Infinite Soluble Groups en 2004, John Lennox buscó iluminar los rincones oscuros de la teoría matemática, siempre con el objetivo de desentrañar verdades profundas que, de alguna manera, también revelaban la belleza y el orden del universo de Dios. Estos logros matemáticos, aunque altamente especializados, no eran solo un ejercicio intelectual. Para John Lennox, las matemáticas eran un lenguaje para explorar la creación divina. Le apasionaba la idea de que el universo estuviera construido sobre principios matemáticos que reflejan la naturaleza de Dios, ordenado, lógico y sin embargo, lleno de misterio. Vida personal y matrimonio. La vida de John Lennox cambió para siempre apenas 2 días después de llegar a Cambridge. Allí conoció a Sally, la mujer que se convertiría en su compañera de vida. Fue en un evento de la iglesia donde la conoció junto a sus 3 hermanas y desde entonces han compartido más de 55 años de vida juntos. Sally se convirtió en su ancla, proporcionándole estabilidad y un sentido práctico que lo mantuvo con los pies en la tierra mientras navegaba tanto el riguroso mundo académico como el del ministerio público. Para John Lennox, Sally es la razón por la que ha podido mantenerse humilde y enfocado, recordándole siempre lo que es realmente importante, la familia y la fe. Ministerio y enseñanza bíblica. John Lennox no solo ha brillado en el ámbito académico, también ha sido un apasionado maestro de la palabra de Dios. Durante sus años en Cambridge, comenzó a dirigir estudios bíblicos en su apartamento. Poco a poco, estos estudios se fueron extendiendo a otros colegios y congregaciones. Este amor por enseñar la Biblia no fue algo pasajero, sino una pasión que definiría toda su vida. Fue particularmente influenciado por David Gooding, un erudito que se convirtió en mentor y guía. Gooding le enseñó a abordar las escrituras de una manera diferente, no se trataba solo de leer y aplicar, sino de entender profundamente cómo estaba estructurado cada libro. ¿Qué quería decir el autor y cómo encajaba cada parte en el todo? Esta perspectiva transformó la manera de enseñar de John Lennox, volviéndolo un comunicador apasionado y profundo. Pronto, John Lennox comenzó a recibir invitaciones para hablar sobre la unión entre la ciencia y la fe, un tema que cautivaba tanto a creyentes como a escépticos. Tenía la habilidad de presentar una defensa racional del cristianismo sin perder el respeto por aquellos que no compartían sus creencias. Esto lo llevó no solo a hablar en universidades y iglesias del Reino Unido, sino también a lugares donde la fe cristiana estaba bajo amenaza, como en Europa del Este durante la Guerra Fría. Ministerio en Europa del Este. Una de las etapas más extraordinarias de la vida de John Lennox fue su ministerio en Europa del Este durante la Guerra Fría. En 1975, recibió una beca que le permitió pasar un año en Alemania. Allí, aprovechó para aprender alemán, una habilidad que abriría puertas inesperadas. Fue invitado a dar charlas en Austria, y esas oportunidades lo llevaron más allá, hasta Hungría. Alemania del Este y Polonia en momentos en que el cristianismo estaba bajo una enorme presión por parte de los regímenes comunistas. Lennox cruzó las fronteras de estos países llevando consigo solo la palabra de Dios. No llevaba literatura para contrabandear, era él mismo quien se contrabandeaba para enseñar las escrituras. Recuerda haber conocido a una joven en Alemania del Este que lloraba porque le habían negado la posibilidad de continuar su educación por no jurar lealtad al Estado ateo. Su valentía y firmeza conmovieron profundamente a Lennox, inspirándolo a seguir visitando estos lugares, incluso a riesgo de ser vigilado o acosado. Para él, no había mayor misión que apoyar a aquellos que en su fe se enfrentaban a enormes obstáculos. Estas experiencias lo marcaron profundamente, mostrándole el poder de la fe incluso en los entornos más oscuros y hostiles. Debates públicos con ateos.
John Lennox alcanzó notoriedad internacional gracias a sus debates públicos con ateos reconocidos como Richard Dawkins y Christopher Hitchens. Estos debates eran más que simples intercambios intelectuales, eran una oportunidad para presentar el cristianismo de una manera racional y atractiva, sin caer en confrontaciones hostiles. El primer gran debate tuvo lugar en la Universidad de Alabama, donde se enfrentó a Richard Dawkins sobre la existencia de Dios. Este evento, conocido como la desilusión de Dios en 2007 y luego otro debate conocido como ¿Ha enterrado la ciencia a Dios?, en el Museo de Historia Natural de Oxford en 2008. Fueron momentos cruciales en la carrera de Lennox y le permitió presentar un caso sólido a favor de la fe cristiana ante el mundo. Prepararse para estos debates fue un trabajo exhaustivo. John Lennox dedicó meses a estudiar a sus oponentes, anticipando sus argumentos y preparando sus respuestas. Pero su enfoque siempre fue más allá de la defensa, buscaba comunicar un mensaje positivo, una alternativa creíble y enriquecedora a la visión del ateísmo. El impacto de estos debates fue profundo, no solo entre los asistentes, sino también entre aquellos que luego vieron las grabaciones. John Lennox recibió innumerables cartas de personas que habían sido tocadas por sus palabras, que habían reconsiderado sus creencias e incluso habían llegado a la fe. Carrera como escritor. Además de su faceta como orador, John Lennox ha tenido un impacto significativo como autor. Su primer libro importante, Ha enterrado la ciencia a Dios, abordó de manera clara y directa la supuesta incompatibilidad entre la ciencia y la religión. Este libro, y los que le siguieron, se convirtieron en herramientas valiosas para aquellos que buscaban respuestas sobre cómo la ciencia y la fe podían coexistir. Para Lennox, escribir es un proceso de profunda reflexión. Prefiere hacerlo sin la presión de plazos, asegurándose de que cada palabra refleje fielmente su pensamiento. Su objetivo nunca ha sido tener la última palabra, sino inspirar a otros a pensar por sí mismos, a explorar y a llegar a sus propias conclusiones. El legado de John Lennox. A los 80 años, John Lennox se mantiene firme en su compromiso con Dios. Sabe que el orgullo puede ser el mayor enemigo, especialmente cuando se está en una posición pública. Por eso, siempre ha buscado mantener la humildad, apoyándose en su fe y en el consejo sabio de su esposa Sally. Para John Lennox, la evangelización no es algo que se haga solo desde un púlpito o un escenario. Cree en la importancia de las conversaciones uno a uno y en el poder de la conexión personal. Porque para él, el evangelio no es simplemente un argumento intelectual, es una fuerza transformadora que cambia vidas, empezando por la suya. A pesar de su edad, John Lennox sigue lleno de energía y con muchos proyectos en mente. John mira hacia el futuro con esperanza, convencido de que su misión aún no ha terminado. Su perspectiva sobre el envejecimiento está anclada en su fe, la vida no termina con la muerte, esta es solo el comienzo de una nueva etapa, una eternidad junto a Dios. Para John Lennox, ciencia y fe no son enemigos. En su vida, ambas se han entrelazado de una manera que le ha permitido no solo entender mejor el universo, sino también inspirar a otros a encontrar su propósito. Esta es la historia de un hombre que a lo largo de su vida ha buscado y encontrado a Dios tanto en las páginas de la Biblia como en las complejidades de las matemáticas y que sigue compartiendo esa maravilla con todos los que están dispuestos a escuchar. La vida de John Lennox es un testimonio de que el conocimiento y la fe pueden caminar de la mano, fortaleciendo mutuamente la búsqueda del sentido de la vida. A través de desafíos académicos, personales y espirituales, John Lennox ha demostrado que abrazar la ciencia y mantener una fe profunda no es contradictorio, sino enriquecedor. En un mundo que a menudo polariza el conocimiento y la religión, su vida nos recuerda que la búsqueda de la verdad puede y debe incluir a ambos y es en esa unión de ciencia y fe, de razón y esperanza, donde encontramos las respuestas que realmente importan. Si te ha gustado este video y te ha aportado valor, suscríbete, dale like y clic en la campanita. Gracias y hasta el próximo video.